Bienvenidos nuevamente a Contame Pues. En esta ocasión lo que vengo a traerles es una pequeña información con respecto a una nueva norma que salió 12 de mayo de 2021 que habla con respecto a las nuevas regulaciones y las disposiciones para los trabajos en casa. ¿Qué tiene esto de importante? Que por fin se habla sobre la importancia de la seguridad del trabajo en este tema de teletrabajo, ¿sí? De estas personas que tienen que hacer sus actividades normales, administrativas o productivas desde su hogar. Así que vamos a ver un poco sobre de qué habla esta nueva norma, que es la Ley 2088 del 12 de mayo del 2021. En este caso, el objeto dice que la presente ley es para regular la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con el sector privado, sin que conlleve variación de las condiciones laborales establecidas pactadas al inicio de la relación laboral. Quiere decir que simplemente que si en un principio teníamos un contrato donde teníamos que ir a trabajar a unas instalaciones, una oficina, una planta, etcétera, en este caso pues simplemente el contrato va a tener unas modificaciones donde se permite tener actividades laborales desde su casa. Ahora, también hay que tener en cuenta que no todas las actividades se pueden hacer desde casa, entonces algunas empresas o algunos trabajadores están haciendo intermitencia, es decir, van 2 o 3 días a la semana a las empresas, a su oficina o a la planta de producción, y muchas otras actividades las pueden hacer desde su casa. Ahora, dice un parágrafo: la presente ley no es aplicable a quienes se encuentren cobijados por regímenes especiales de orden constitucional o legal en atención al desempeño de sus funciones, siempre y cuando éstas sean incompatibles con el trabajo en casa. Es decir, hay trabajos que sí o sí no se pueden desarrollar desde la casa, no se pueden hacer desde la virtualidad, entonces sí o sí se tendrán que realizar de manera presencial, aclarando que esto no omite el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Simplemente que se aumentarán y las personas que tengan estas actividades presenciales tendrán que ser muy juiciosos y muy precavidos con las normas de bioseguridad de cada institución. La definición de trabajo en casa. La definición de trabajo en casa dice: se entiende como el trabajo en casa la habilitación del servidor público o trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente la realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o la relación laboral, legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones de trabajo. Hay que tener en cuenta esto porque esta frase de que esta norma o este punto de trabajar desde casa no significa que se le van a desmejorar las condiciones laborales. Esto implica que bajo un contrato no le puedo disminuir salario, prestaciones o alguno de estos componentes que se pactaron inicialmente. Cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías, la información y las comunicaciones. ¿Listo? Esto es muy importante, además porque dice: esto no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, medios informativos o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que se requiera la presencia física del trabajador o funcionario en las instalaciones de la empresa o entidad. Existirán algunos trabajos que se podrán hacer de manera virtual, tales como por ejemplo algunos temas de manufactura, producción, pero serían cosas muy puntuales. Listo, no estamos hablando de grandes industrias, sino tal vez algunas pequeñas industrias. Artículo 3, esto es importante: las garantías en la habilitación del ejercicio del trabajo en casa en las funciones y servicios públicos. Para el cumplimiento de las funciones públicas y la prestación de servicios públicos en la habilitación del trabajo
en casa para los servidores públicos se garantizarán. Acá nos hablan solo específicamente de aquellas personas que trabajan con alguna entidad pública, bien sea gobernación, DIAN, alcaldías, entre muchas otras. La satisfacción de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, seguridad jurídica, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad propios del ejercicio de la función administrativa. La salvaguarda de las prerrogativas laborales sociales de los trabajadores. El respeto de los principios esenciales del Estado social de derecho y de los derechos fundamentales de las personas. Ahora, criterios aplicables para el trabajo en casa. La habilitación del trabajo en casa se regirá por los principios generales de las relaciones laborales señalados en la Constitución Política y en la ley por los siguientes criterios. Primero, coordinación. Las funciones, servicios, actividades laborales deberán desarrollarse de manera armónica y complementaria entre el empleador y el trabajador para alcanzar los objetivos y logros fijados. La coordinación deberá darse desde el momento mismo de la asignación de la tarea o de actividades, para lo cual se deberán fijar los medios y herramientas que permitan el reporte, seguimiento y evaluación, así como la comunicación constante y recíproca. ¿A qué se refiere este punto? Es vital que se mantenga una comunicación constante, un muy buen canal de comunicación para todo el tema de órdenes, de actividades, de propuesta de metas, seguimientos de los mismos, entre muchos otros. ¿Por qué? Si a veces es difícil la comunicación de manera presencial, ahora imagínense la comunicación de manera virtual. Y más porque muchas personas están arraigadas a el concepto de que tenemos que tener un policía encima para poder ejecutar nuestras labores, o también estas personas que tienen que estar como muy pendientes de todos sus colaboradores para validar si realmente están ejecutando sus funciones normales. Ahora, el tema de la virtualidad o el trabajo en casa también requiere que el empleador ponga mucha confianza en su empleado y también que el trabajador reciba esa confianza y la utilice de manera correcta, es decir, haciendo buen uso del tiempo que se le está designando para la ejecución de sus tareas. Hay un punto importante que nos mencionan acá en los criterios aplicables al trabajo y es la desconexión laboral, donde nos menciona que es la garantía y el derecho que tiene todo trabajador y servidor público a disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias, con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. Por su parte, el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral. Están poniendo un límite para que los empleadores no excedan esas órdenes laborales fuera del contexto laboral. Quiere decir, si su jornada laboral es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sacando los espacios de descanso o almuerzo, no podrá generar órdenes, por ejemplo, a 6, 7 de la noche, 4, 5 de la mañana, correos a las 11, 12 de la noche diciendo que tiene que hacer tal cosa o llamadas. Entonces, con esta ley, muchos trabajadores podrían causar quejas o reclamaciones ante el Ministerio de Trabajo o inclusive una demanda por tema de incumplimiento de este artículo 4, literal B. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado empleadores y pues a respetar los espacios, pero también trabajadores, por favor, ejecutar muy bien sus actividades laborales. En el artículo 5, elementos de relación laboral en el trabajo en casa. La habilitación del trabajo en casa implica que se mantenga la facultad subordinante del empleador junto con la potestad de supervisión de las labores del trabajador. Permanecerán todas las obligaciones, derechos y deberes derivados de la prestación personal del servicio. El empleador determinará los instrumentos, la frecuencia del modelo de evaluación del desempeño, cumplimiento de metas, así como los mecanismos para el reporte y o resultados de estas, por el tiempo que dure el trabajo en casa. El Gobierno Nacional determinará los instrumentos para la habilitación del trabajo en casa para los servidores públicos. Los servidores públicos pues son una condición especial. Cada empresa privada podrá determinar cuáles van a ser sus medios y fórmulas de evaluación de desempeño de manera remota. Muy probablemente va a ser compartir pantalla, tener programas o software que te permitan monitorear lo que haces en pantalla durante tu jornada, bueno,
o si ya es un tema de ventas, pues que cumplas con estos objetivos de unas metas de montos de ventas generados en un periodo de tiempo. Habrá que ver, y eso depende mucho de cada organización. Jornada de trabajo. Durante el trabajo que dure en casa se mantendrán vigentes las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y en los reglamentos aplicables a los servidores públicos relativos al horario. La jornada laboral estarán excluidos de cumplimiento de estas disposiciones y de la remuneración del trabajo suplementario los trabajadores de dirección de confianza o de manejo, así como los niveles directivos, asesor en el sector público. Las jornadas sí serán definidas tanto por la empresa privada, tanto como estas entidades o estas figuras públicas que tienen unas jornadas o unos horarios establecidos. Creo que esto va muy de la mano, la jornada va muy de la mano con el tema del seguimiento y la supervisión que se pondrá por, digamos, estos cargos directivos. Término del trabajo en casa. La habilitación del trabajo en casa, originada por circunstancias excepcionales, ocasionales y especiales, se extenderá hasta por un término de 3 meses prorrogables por un término igual por única vez. Sin embargo, si persisten las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidieron que el trabajador pudiera realizar sus funciones en su lugar de trabajo, se extenderá la habilitación de trabajo en casa hasta que desaparezcan dichas condiciones. Es decir, muchas empresas optaron a la virtualidad o hacia el teletrabajo o trabajo en casa debido a la situación que se presentó por pandemia, así que es factible que muchas empresas puedan que hayan analizado que es mucho más productivo y es mucho más rentable tener personal trabajando desde casa que teniendo unas oficinas. Entonces eso ya dependerá de cada empresa y pues obviamente también de que el trabajador acepte estas condiciones. Algo importante, en todo caso el empleador o nominador conserva la facultad unilateral de dar por terminada la habilitación de trabajo en casa siempre y cuando desaparezcan las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que dieron origen a dicha habilitación. Entonces, si por llegado caso la pandemia se declara que ya no hay, que ya todo el mundo está vacunado, en fin, lo cual pues es factible que se demore unos añitos, entonces podría darse una finalización unilateral de este término o estas características de condiciones de trabajo en casa. Elementos de trabajo. Para el desarrollo del trabajo en casa y el cumplimiento de las funciones, el servidor público o el trabajador del sector privado podrá disponer de sus recursos propios para la ejecución de estas actividades, pero siempre y cuando se haga un convenio, ¿sí? O se llegue a un acuerdo con el empleador. Si no se llega a un convenio con el empleador deberá suministrar todos estos equipos que se requieran para el desarrollo de las actividades, tales como equipos de cómputo, software, mobiliario, entre muchos otros. Entonces ya depende de un acuerdo. Si yo ya tengo, digamos, mi escritorio, mi oficina, un computador, mi silla en mi casa, simplemente es de pronto llegar a un acuerdo y hacer una compensación económica tal vez por ese tema, o si no se llega a ningún acuerdo, la empresa deberá suministrar todos estos equipos mobiliarios. Entonces ya es un tema de hablarlo. ¿Por qué? Porque también nos menciona acá que en todo caso el empleador es el primer responsable de suministrar los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades, el cumplimiento de las funciones y la prestación del servicio bajo la habilitación de trabajo en casa. Y esto no solo estará plasmado en esta ley, también está plasmado en todos los contratos que se rijan bajo el Código Sustantivo del Trabajo, ya que ningún trabajador puede desarrollar ninguna actividad económica siempre y cuando el empleador no suministre los recursos o elementos necesarios para el desarrollo de la misma. En el artículo 9 dice: procedimientos necesarios para la implementación del trabajo en casa. Previo a la implementación del trabajo en casa, toda empresa, entidad pública o privada deberá contar con un procedimiento tendiente a proteger el derecho y garantizar, y a través de capacitaciones que haya lugar, el uso adecuado de las tecnologías de la información, la comunicación, TIC o cualquier otro tipo de elemento utilizado que le pueda generar alguna limitación al mismo. Para dar inicio a esta habilitación, el empleador deberá notificar por escrito a sus trabajadores acerca de la habilitación de trabajo en casa, y dicha comunicación se indicará en el periodo de tiempo que el trabajador estará laborando bajo esta habilitación
Quiere decir que la empresa va a generar un comunicado a nivel general para todos sus empleados diciendo que, digamos, que se acogerá a esta nueva ley y que empezará a implementar el trabajo en casa. Asimismo, también los trabajadores podrán, digamos, tener la opción de si están de acuerdo o no están de acuerdo y llegar al común consolidado de los recursos que tiene cada trabajador y si desea realmente irse a trabajar a casa. Sobre los derechos salariales y prestacionales durante el tiempo. Artículo 10. Sobre los derechos salariales y prestacionales durante el tiempo que el servidor público o el trabajador del sector privado preste sus servicios o desarrolle sus actividades bajo la habilitación de trabajo en casa, se tendrá derecho a percibir los salarios y prestaciones sociales derivados de la relación laboral, es decir, lo que se pactó en un principio en su contrato laboral. Los servidores públicos o privados que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes mensuales y que se les reconozca el auxilio de transporte en los términos de las normas vigentes sobre el particular durante el tiempo que presten sus servicios bajo la habilitación de trabajo en casa, se le reconocerá el pago del auxilio de conectividad. El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables. ¿Qué se entiende por esto, señores? Simplemente que muchos trabajadores que tengan hasta 2 salarios mínimos y vayan a trabajar en casa, pues ya no se les dará el auxilio de transporte porque ya no lo requieren, sino que ese mismo valor se les dará como un concepto que es el auxilio de conectividad. El valor va a seguir siendo el mismo, lo único que va a cambiar es el concepto por el cual lo estoy suministrando. Es lo único que cambia acá, no hay un incremento, no hay una disminución, simplemente es el mismo valor bajo otro concepto. Hay que aclarar que el subsidio de transporte solo se le suministra a aquellas personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. Si tu salario está por encima de eso, no tienes derecho al auxilio de conectividad. Ya sería llegar a un común acuerdo con la empresa para que te generen un subsidio de conectividad, es una compensación o una ayuda para el pago del internet o algún otro servicio que requieras. Ahora, en el parágrafo 1, para los servidores públicos, el auxilio de conectividad se reconocería en los términos y condiciones establecidos para el auxilio de transporte. Entonces, hay que tener en cuenta que esto lo hablan simplemente para los servidores públicos. Ahora, para los trabajadores del sector privado, el valor establecido para el auxilio de transporte se reconocerá como auxilio de conectividad digital y se tendrá los mismos efectos salariales en el auxilio de transporte, lo que acabo de aclarar. Garantías laborales, sindicales y de seguridad social. Durante el periodo de tiempo que se preste el servicio de actividad o habilitación de trabajo en casa, el servidor público o privado continuará disfrutando los mismos derechos, garantías que rigen la relación laboral, se regula la jornada laboral, si tiene horas extras, trabajo nocturno, dominicales, festivos, todo esto que esté inmerso dentro de la jornada laboral, que tenga derechos a asociación, negociación sindical y en general cualquier beneficio que esté en el marco legal, ¿sí? O sea, en el trabajo en casa también se podrían generar actividades, horas extras, e inclusive si las actividades laborales que tengo que ejecutar se hacen en periodo nocturno, quiere decir que entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana también incurriríamos en un tema de recargo nocturno, o si se tiene que trabajar un domingo o un festivo, un feriado, también incurriría en un recargo dominical o festivo. Entonces, digamos que seguirían contemplándose todo lo que está en el marco legal. Durante el tiempo que se presten los servicios o habilitación de trabajo en casa para el servidor público y privado, continuará el amparo por las acciones de promoción y prevención, así como las prestaciones económicas asistenciales en materia de riesgos laborales. Quiere decir que para nosotros, las personas de seguridad y salud en el trabajo, tendremos que implementar estrategias de PIP, promoción y prevención, enfocados a la virtualidad o para estas personas de teletrabajo. Así que muchas veces puede que se tenga que hacer una visita presencial a los sitios de trabajo donde se van a ejecutar, o también, y lo hago de manera sugerida, es importante que se haga una previa evaluación de los puestos de trabajo para estas personas, teniendo en cuenta
que puede que esas personas permanezcan en virtualidad por un periodo de tiempo prolongado y posiblemente, si no hicimos un buen análisis del puesto de trabajo, podríamos tener posiblemente más adelante una enfermedad laboral. Así que es importante que se hagan este tipo de visitas o se generen algún tipo de estrategia para la evaluación de puestos de trabajo. Es importante que puedan solicitar apoyo a las ARL. Al mismo tiempo, las administradoras de riesgos laborales a las que se encuentran afiliados, el empleador deberá promover programas que permitan garantizar condiciones de salud física, mental, así como la seguridad en el trabajo, por lo cual los empleadores deberán comunicar y actualizar ante el administrador de riesgos laborales los datos del trabajador y aquellos casos que sea necesaria la prestación del servicio o el desarrollo de actividades en un lugar diferente al inicialmente pactado en la relación laboral. Deberán informar la dirección en la que se efectuará el desarrollo de las actividades. Entonces el empleador tendrá que pasar el listado a las administradoras de riesgos laborales de todos sus trabajadores que a partir de la fecha empezarán a ejecutar actividades de manera remota desde sus casas, con el fin de que las ARL empiecen a gestionar todo este tipo de videollamadas, correos o todas estas estrategias que implementan para garantizar la seguridad física, mental y riesgos laborales. Programas de bienestar y capacitación. Para la implementación de la habilitación de trabajo en casa, el empleador deberá promover la formación, capacitación y el desarrollo de competencias digitales en los servidores públicos y en el sector privado, cuando la actividad a desarrollar lo requiera. Quiere decir que también se tendrá que tener un plan de educación, formación o capacitación, como lo quieran ver, para estas personas que trabajan en casa. Es decir, hay que establecer cuáles son las estrategias, cuáles serían los tipos de formación que estas personas van a requerir de acuerdo a las condiciones laborales. Implementación de trabajo en casa. El trabajo en casa como habilitación excepcional y aquí regulada no requerirá modificación al reglamento interno de trabajo ni al manual de funciones, salvo que fuera necesario para el desarrollo de sus labores. Simplemente son excepciones de entrar a evaluar y analizar si mi personal requiere alguna modificación en el manual de funciones o reglamento interno. Esto derivado, por ejemplo, esto derivado para las sanciones y llamados de atención, o también para si hay unas actividades adicionales o se le reducen algunas cargas laborales. Habría que evaluar y pues depende cada actividad o cada cargo. Los canales oficiales de comunicación para los ciudadanos y usuarios. Las entidades públicas y los empleadores del sector privado deberán adoptar las directrices necesarias para el desarrollo del trabajo en la habilitación del trabajo en casa y en especial darán a conocer a los ciudadanos y usuarios en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales se prestarán servicios de manera virtual, así como los mecanismos tecnológicos y o virtuales que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones. Quiere decir que las entidades públicas y privadas tendrán que establecer o decir que los canales de atención, como por ejemplo si tenemos el área de ventas o el área de marketing o el área de atención al cliente o el área de asesoría, debemos establecer si son presenciales o si son virtuales. ¿Listo? Eso es lo que nos está pidiendo este artículo 14, es que se tenga claridad con nuestros usuarios, clientes o ciudadanos. Artículo 15. La inspección y vigilancia queda a cargo del Ministerio de Trabajo, quien ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control en el desarrollo de estas actividades reguladas en la presente ley. En cuanto a las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores del sector, se rigen por las normas especiales vigentes. En este caso, simplemente el que está a cargo de todo este tema del cumplimiento o el seguimiento de esta ley, que será por el mismo creador, que es el Ministerio de Trabajo. Bien, así que esta es la ley 2088 del 12 de mayo del 2021 para estas actividades de trabajo en casa, la cual está avalada por el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Tecnologías y la Información y departamentos administrativos. Entonces, simplemente la norma es muy corta, es muy fácil de entender, es fácil de interpretar. Yo lo único que hice fue leer ciertos puntos y sacar mi análisis. Espero les haya servido, les haya aportado algo y nada, si se van a meter o sus empresas van a entrar en esta nueva modalidad de trabajo en casa, creo que es importante que la tengan muy presente porque tiene muy buenas herramientas para las empresas, pero también tiene muy buenas herramientas para los empleados y
siempre pensando en que se garanticen las condiciones laborales dignas, seguras y con mucha prevención de riesgos laborales, y los empleadores también en pro de que salvaguarden sus intereses y conservando la seguridad y la salud de todos sus empleados. Así que espero esto les haya sido de valor y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden dejarme sus comentarios y si desean conocer más de nuestro contenido, en el cual tenemos contenido de mucho valor y a veces un contenido simplemente para que te entretengas, saques una risa y te identifiques con todo lo que nos rodea en el tema de seguridad laboral. Así que nos vemos en una próxima ocasión.